Buenas tardes a todos y a todas. Continuando con las actividades de la Semana de la Mediación en su edición 2025, a continuación tendremos la conferencia con el tema Conciliación Laboral a cargo de la jueza Blanca Alicia Garza Escobedo, de quien me permitiré compartir con ustedes una breve semblanza de su trayectoria. La licenciada Blanca Alicia Garza Escobedo es egresada de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se tituló como licenciada en Derecho y Ciencias Sociales. Posteriormente, en esa misma casa de estudios, obtuvo el grado de máster en Métodos Alternos para la Solución de Controversias. Asimismo, adquirió la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. También cuenta con certificación como facilitadora de mecanismos alternativos para el ejercicio de la mediación y conciliación en el Estado de Nuevo León. Dentro de la función pública cuenta con una experiencia por más de 24 años dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en diferentes puestos y áreas, tales como auxiliar administrativo, escribiente, actuario, secretario de primera instancia, secretario encargado de despacho en funciones de juez y coordinadora de vinculación, fomento, capacitación y certificación de mecanismos alternativos. En sesiones ordinarias de fecha 3 de mayo y 27 de septiembre del año 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado determinó nombrarla como jueza laboral del Estado y a su vez jueza coordinadora de los jueces de lo laboral del Estado. Bienvenida, licenciada Blanca Alicia Garza Escobedo. Buenas tardes. Me da gusto ver muchas caras conocidas por mis pasos en el Instituto de Mecanismos Alternativos. Les agradezco que estén aquí presentes con ahora una nueva oportunidad de introducir a los mecanismos alternativos, que es el derecho laboral. Agradezco la invitación al doctor Jesús España. Ya también desde en aquellos momentos coincidimos y hicimos buenos lazos, precisamente de que ahora pues estamos aquí. Le agradezco la invitación. Pues bien, el día de hoy pues vamos a platicar de un tema que es sumamente importante para todos, que es conocer un poquito del derecho laboral, aunque el objetivo de esta charla pues es precisamente de la conciliación en materia laboral, que es también yo creo que lo que más les interesa a ustedes para introducirlo pues también en los mecanismos alternativos. Como relatoria de lo que les voy a estar platicando, pues vamos a comentar cuál es el objetivo de esta charla, también los mecanismos alternativos en el derecho laboral, antecedentes de la conciliación prejudicial obligatoria, los principios en la actuación de los centros federales de conciliación y registro laboral y los centros de conciliación locales, también algunas características que se deben de tomar en cuenta para el proceso conciliatorio, el proceso conciliatorio tanto en sede administrativa o prejudicial como también en sede judicial. ¿Cuáles son los beneficios de la conciliación? Y si nos queda tiempo, pues bueno, veríamos los últimos dos puntos, que es en relación a derechos laborales y casos prácticos. Primero que nada me gustaría saber si las personas que aquí nos acompañan litigan materia laboral o son académicos, estudiantes, a ver, litigantes en materia laboral, tenemos dos, ok, estudiantes, bien, y personas involucradas en los mecanismos alternativos, la mayoría, de la academia, muy bien. Esto lo pregunto precisamente para saber qué tanto me debo de explayar en el tema laboral, porque a lo mejor no están involucrados tanto con el tema y pues también a los litigantes, pues bueno, tal vez algunos de mis comentarios pudieran parecer redundantes o sobreentendidos, pero bueno, hay que llevar a cabo esta charla pues para que todos estemos en el mismo canal. Mi objetivo pues es brindarles a las personas participantes conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender el marco legal, los procedimientos y las mejores prácticas en la conciliación laboral en México, con el fin de promover resolución eficiente y justa de los conflictos laborales.
Los mecanismos alternativos en el derecho laboral. Recuerden ustedes que la conciliación pues, es un mecanismo alternativo para solucionar conflictos, por lo tanto, pues, es importante mencionar cuál es su origen. Primero lo tenemos en la Constitución, precisamente el 18 de junio del 2018 se reformó el artículo 17 de la Constitución y aquí es donde introducen a los mecanismos alternativos en el orden jurídico como un derecho humano. Uno de los párrafos de este artículo, ahí lo puse en segundo párrafo de la presentación, pues es siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Y aquí, yo sé que está con letras muy chiquitas, pero si después les van a hacer llegar la presentación, pues es precisamente la jurisprudencia a través de la cual se concluye que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con igualdad dignidad, además que tienen como objeto una finalidad idéntica, que es resolver hasta antes de cerrar la instrucción los diferendos en los sujetos que se encuentran bajo el imperio de esta ley. Si bien es cierto, esta jurisprudencia va más encaminada o aplicada a la materia penal, también nos sirve de apoyo analógico para todas las materias e incluso ya en algunas legislaciones, tanto del Estado, se incluyen a los mecanismos alternativos para poder solucionar la controversia. ¿Cuál es la diferencia con las demás materias y la materia laboral? Que la materia laboral ya es obligatoria. Sí o sí tienen que agotar la conciliación. A diferencia de otras materias, pues sabemos que rige el principio de la voluntariedad, tanto para acudir como para celebrar el convenio. Con nosotros es obligatorio acudir a una instancia previa conciliatoria para poder tener acceso a un juicio. Bien, el artículo 2, fracción 20 de la Ley de Mecanismos Alternativos, pues establece, ustedes mejor que yo lo saben, los mecanismos alternativos son procedimientos distintos a la justicia ordinaria que permite prevenir, abordar y solucionar controversias de manera voluntaria y colaborativa. Los mecanismos alternativos se pueden implementar en forma presencial o en los casos en los que resulte procedente a distancia mediante el empleo de tecnologías de la información y la comunicación. Más adelante les voy a estar platicando, pero por ejemplo en el juzgado laboral casi todo lo llevamos en forma electrónica a distancia. También nosotros en el juzgado hacemos las conciliaciones a través de una plataforma que es Microsoft Teams e inclusive hay veces que te puedes conectar desde el celular o de cualquier lugar del mundo, puedes estar ahí agotando estas pláticas conciliatorias. La conciliación pues es un mecanismo alternativo mediante el cual uno o más facilitadores denominados conciliadores intervienen facilitando la comunicación entre los participantes en la controversia y proponiendo recomendaciones o sugerencias que les ayude a lograr una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente. Aquí resalto proponiendo recomendaciones o sugerencias. Ustedes han de recordar que en la mediación pues no se hacen ni recomendaciones ni sugerencias, aquí sí. Y por eso es bien importante que también los facilitadores tengan bastante noción o conocimientos de cuáles son los derechos laborales que tiene una persona, para que pueda tener facultades de hacer esas propuestas o esas recomendaciones para que pueda lograr un acuerdo. Antecedentes de la conciliación prejudicial obligatoria. ¿Por qué dijeron que la conciliación sea obligatoria? Pues bueno, el actual sistema de justicia laboral mexicano responde a una reforma constitucional que tuvimos el 24 de febrero del 2017, así como a compromisos internacionales contenidos en el anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el TECMEC, y a los diversos convenios en la materia que fueron ratificados por México, que vienen siendo los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca, entre otras cosas, pues atender a las necesidades del sistema de impartición de justicia laboral a través de la conciliación prejudicial obligatoria. La reforma buscó impulsar la agilización de las controversias laborales en dos instancias fundamentales, en sede administrativa y en los tribunales laborales. Ahorita yo les mencionaba, en sede administrativa,
pues es a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales, que ahora también tendrán a su cargo garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia mediante la conciliación prejudicial, y ante los tribunales laborales especializado a cargo de los poderes judiciales federal y locales. Es decir, la conciliación en materia laboral, la obligatoria es ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral, hay federal y hay local, más adelantito vamos a ir platicando de eso. Y la judicial, pues es la que ya se ve dentro del Poder Judicial. El nuevo sistema de justicia laboral contempla la instancia de conciliación prejudicial como un requisito obligatorio. ¿A qué me refiero con esto? Es la llave para poder entrar a un procedimiento judicial ante el juzgado. Ojo, hay excepciones, porque también pudieran decir, oye, es que estás deteniendo el acceso a la justicia. Bueno, hay casos de excepción, que estos se pueden hacer a un lado de la conciliación e ir directamente a juicio. Es decir, para poder promover una demanda en materia laboral hay un requisito de procedibilidad, que es ir a conciliación prejudicial, pero hay casos urgentes que no puedes agotar esa conciliación prejudicial y puedes ir directo a juicio. Son algunas excepciones, ahorita las vamos a ver, pero se tienen que acreditar indicios de que son ese caso de excepción. Ahorita los vamos a mencionar más adelante. Bien, pues dicho procedimiento va a estar a cargo de los centros de conciliación y también tienen como objetivo esencial buscar la solución de controversias a través del diálogo, con un procedimiento sencillo, moderno, ágil y de fácil acceso. La conciliación se posiciona como uno de los mecanismos más eficaces, y no solo por la proclividad a encontrar la solución para todos, sino que también permite a los involucrados responsabilizarse y poner fin a sus conflictos dentro del marco de la ley. Ustedes saben que es mejor un acuerdo celebrado entre las partes, que tiene mayor efectividad de cumplimiento, a que si fuera impuesto por una tercera persona. Entonces la conciliación pues, se erige como un instrumento en la transformación evolutiva de una sociedad primitiva, en donde entes rectores resuelven a una sociedad civilizada y donde la autodeterminación, la rapidez, la economía y la confidencialidad son virtudes respetadas en los procesos de controversia. De ahí que la conciliación, como mecanismos alternativos, es un eje rector del cambio en el nuevo sistema de justicia laboral. Anteriormente, pues, los procedimientos laborales se ventilaban ante la Junta Local de Conciliación, y obvio también ahí hacían gran labor conciliatoria y la mayoría de los procedimientos se resuelven por esta vía alterna, pero no era de carácter obligatorio. Bien, si la querían agotar, pues estaba bien, y si no, pues podía seguir el procedimiento y en cualquier momento también se podía llegar a un convenio. Pero ya aquí, dentro de esta reforma que se hizo en la materia laboral, sí o sí tienen que agotar esta instancia conciliatoria con los casos de excepción que adelante los vamos a ver. ¿Qué es un conflicto laboral? Bueno, conflictos laborales pueden prevenirse, mas no evitarse. El uso de los mecanismos alternativos, primordialmente la conciliación y negociación, son herramientas idóneas para atender desacuerdos que se presenten. ¿Y entre quién surgen estos conflictos? Pues entre trabajador y empleadores, entre un grupo de empleados, un sindicato o entre sindicatos. ¿Qué tipo de interacciones tenemos? Pues individuales o colectivas, es decir, de una sola persona o de varias personas, dentro de empresas o un centro de trabajo, dentro de grupo de empresas o industrias, nacionales o estatales. Se distinguen gracias al poder que poseen, la capacidad de influenciar a otros, sus valores. Las partes se enfrentan a una diversidad de valores y creencias, ideologías que determinan la forma en que se relacionan, y el entorno en que operan, que puede ser político, legal, tecnológico, social o cultural. Aquí, grandes rasgos, pues es ya un poquito lo que hemos platicado, esta diapositiva, que pues la conciliación laboral se practica en dos ejes, que es la prejudicial y la judicial, y pues bueno, ya mencioné quién conoce de cada una de ellas. Como quiera, más adelante vamos a volverlo a retomar. El artículo 123, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones va a estar a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o entidades federativas. Otra vez nos lo vuelve ahora sí marcar la Constitución, de que todos los conflictos entre los trabajadores, pues bueno, ahora forma parte, o quien va a conocer, pues son los tribunales laborales.
La función conciliadora está a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instruyen en las entidades federativas. Dichos centros tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y cuentan con autonomía técnica, operaria, presupuestaria y de decisión y de gestión, y se rigen bajo principios, así como también los mecanismos alternativos tienen principios. Pues bueno, también la conciliación en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución establecen principios. Algunos son iguales y otros son adicionales a lo que la Ley de Mecanismos Alternativos nos establece. Y estos principios pues son de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confidencialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Tanto el Centro Federal de Conciliación y el Registro Laboral como los centros locales, sus atribuciones son casi las mismas, solamente hay una diferencia, que en el Centro Federal también ahí conocen del registro de los contratos colectivos de trabajo. Esos en el Estado no se ven. El Estado únicamente, o sea, el Centro Local únicamente conoce procedimientos conciliatorios, y el Federal conoce procedimientos conciliatorios, de registro de contratos colectivos, registro de reglamentos interiores de trabajo, organizaciones sindicales, establecer servicio profesional de carrera y planes de capacitación. Esto lo voy a adelantar un poquito porque el centro local, ustedes pues es también la función conciliadora en materia local, poner en práctica también el servicio profesional de carrera, capacitar y profesionalizar a los conciliadores. Por eso les comentaba que la diferencia entre el centro federal y el centro local pues es precisamente el registro de los contratos colectivos o de los reglamentos interiores de trabajo. Aquí es bien importante porque van a decir, bueno, ¿y cómo sé si voy al centro federal o al centro local? La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 527, así como también la Constitución, establece que la competencia de los juzgados locales es por excepción. En esos artículos que le mencioné, viene una lista de todos los ramos de la industria que son de competencia federal. Lo que ahí no esté contemplado corresponde a lo local, entonces es por excepción. Estos ya se los mencioné. Bien, el proceso conciliatorio tiene características. Primera, es carácter obligatorio y es previo al juicio. Antes de presentar la demanda, ya hemos comentado que el trabajador debe de agotar esta etapa conciliatoria, salvo los casos de excepción, y se realiza ante el Centro de Conciliación Laboral, ya sea federal o local, dependiendo del tipo de la relación de trabajo. Es gratuito. Son plazos cortos y definidos. El proceso debe realizarse en un plazo máximo de 45 días naturales desde que se presenta la solicitud de conciliación. Si no se logra un acuerdo entre las partes, se emite una constancia de no conciliación y esa constancia de no conciliación es la llave para que pueda admitirse un juicio laboral. También aquí rige el principio de voluntariedad, pero es del acuerdo. Obvio, las partes voluntariamente pueden llegar a un acuerdo satisfactorio, no tiene nada que ver con la voluntad de acudir a conciliación. Acuérdense que esta es obligatoria. Asistencia legal permitida, las partes pueden comparecer con una persona de su confianza, puede ser un abogado o un representante legal, pero no es obligatorio, y también tengo entendido que ahí en el centro de conciliación pues casi no los dejan intervenir, más que nada es el patrón y trabajador. Es confidencial, nada de lo que suceda en conciliación puede llevarse a juicio, ni tampoco los conciliadores pueden ser ofrecidos como testigos dentro de un juicio laboral. También es una autoridad imparcial y especializada. El conciliador pues debe ser profesional y neutral, capacitado en solución de conflictos. Aquí también, igual que pues, los mecanismos alternativos, el facilitador pues debe de tener cumplir con los principios que rige de que debe ser imparcial, neutral, etcétera. Los efectos jurídicos del convenio, pues también si se logra un acuerdo tiene los efectos de cosa juzgada y es ejecutable.
Así como cuando se vino la reforma en mecanismos alternativos y el Instituto de Mecanismos Alternativos tenía ya la facultad de sancionar convenios, bueno, eso mismo también lo tiene el Centro de Conciliación Laboral Local. Los convenios que ellos hacen adquieren la categoría de sentencia ejecutoriada, y los convenios que no se cumplan, pues bueno, esos los presentan ante el juzgado de lo laboral precisamente para hacer exigible su cumplimiento. Los casos de excepción, pues son donde haya temas de discriminación laboral, acoso o hostigamiento sexual, trabajo infantil, casos donde sí exista peligro para la integridad del trabajador, cuando se reclama designación de beneficiarios por muerte y entre otros supuestos específicos. Es decir, si hay algún caso en donde una trabajadora fue despedida, por ejemplo, por cuestión de embarazo o por cuestión de acoso o de hostigamiento, esos pueden ir directo a juicio, pero tienen que acreditar indicios de que fue despedida por esas situaciones. Si se demuestra, entra directo a juicio. Vamos a adelantar, que esto ya platicamos. Bien, ¿qué requiero para ir al centro de conciliación? Pues la solicitud de conciliación, como en todas las solicitudes, deben de constar pues las generales, los datos de la persona trabajadora, también del que se considera como patrón o inclusive de un centro de trabajo. Hay veces que los empleados no saben quién es su patrón y entonces señalan el centro de trabajo en donde prestan el servicio. Domicilio para notificar ya sea la persona, sindicato o empresa, y el objeto de la cita. Ahí tienen que señalar si es por cuestión de un despido o si es por cuestión de alguna renuncia y a lo mejor quedaron algunos conceptos ahí pendientes de pago. Eso se tiene que señalar el objeto de la cita. Si el solicitante ignora el nombre del patrón o empresa, como les comentaba, se basta con que se señale el domicilio en donde prestó sus servicios. Y pues los elementos aportados por las partes en un proceso conciliatorio, como les referí, no pueden constituir prueba o indicio dentro de un procedimiento administrativo o judicial. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Seguimos. Muy bien. Este procedimiento de conciliación no debe exceder de 45 días y la autoridad conciliadora tomará medidas conducentes en su actuación para ajustarse a dicho plazo. A diferencia de en otras materias, por ejemplo, no puede ser sometido a mecanismos alternativos cuando hay cuestiones de acoso o violencia. Aquí con nosotros sí, pero el conciliador tiene que tener cuidado para que la persona agredida o que se siente agredida no sea revictimizada con la persona que lo agredió, ya sea el patrón o algún empleado del patrón. Por eso es que las empresas pueden acudir a través de su representante legal. Entonces, por eso es que sí se puede agotar un proceso conciliatorio o inclusive a lo mejor pueden hacer mediación ustedes en un procedimiento laboral teniendo características a lo mejor de discriminación o de acoso, y ustedes van a decir, oye, pero es que la ley de mecanismos alternativos dice no, pero en materia laboral sí, y hay reglas que dice que el conciliador debe tener especial cuidado para que la víctima no esté frente a su victimario. Bueno, y de la solicitud, una vez presentada, esta puede hacerse ya sea en forma personal, por escrito o por vía electrónica. También el Centro de Conciliación Laboral tiene página de internet a través del cual ustedes desde su domicilio o donde estén pueden presentar una solicitud para un proceso conciliatorio. Y también el Centro Federal tiene ese sistema. Los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deben de proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre los derechos y plazos de prescripción. Aquí es bien importante porque, por ejemplo, ante un despido injustificado, la persona trabajadora tiene hasta 2 meses para presentar la demanda. Entonces, si sucede un despido y en lo que el trabajador anda buscando abogado y si se le van los 2 meses, ya le prescribió. ¿Qué sucede? El proceso conciliatorio interrumpe la prescripción. Vamos a suponer que si al mes logró conseguir abogado o quien le diera la asesoría de que, oye, es que tienes que ir a conciliación o tienes que promover un juicio y va y presenta la solicitud,
A partir de que presenta la solicitud, se para el término prescriptivo. Todo el procedimiento conciliatorio, todo el tiempo que dure ese procedimiento conciliatorio, no cuenta los días para la prescripción, hasta que se extiende la constancia de no conciliación. A partir de que se extiende esa constancia, a partir del día siguiente vuelve a contar, no reinicia, sino si íbamos en 30 días, extienden la constancia de no conciliación, sigue el 31, 32, hasta que presenta su demanda. Es bien importante que esto lo sepan para si en alguna ocasión les toca atender algún asunto, alguna mediación, conciliación en materia laboral, que lo primero que deben de revisar es esta prescripción para ver cuánto tiempo tienen en presentar inmediatamente la solicitud, porque esto es ante el centro de conciliación. Una vez recibida la solicitud, pues la autoridad conciliadora va a señalar día y hora para la celebración de una audiencia de conciliación que va a efectuarse dentro de los 15 días siguientes. El citatorio se debe notificar personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia. Y aquí se le tiene que percibir al patrón que si no se presenta, ya sea él o por conducto de un representante legal, se les puede imponer una multa. Entonces, por eso es sí o sí, también el patrón debe de asistir a la audiencia conciliatoria, dado que si no lo hace con causa justificada, pues se le puede aplicar una multa. Bien, una vez recibida, pues la autoridad conciliatoria le va a asignar un número de expediente, un número de identificación y de buzón electrónico que va a ser creado para comunicaciones que se realizan, es decir, para que el centro pues le notifique también a la persona trabajadora cómo va el expediente de conciliatorio, por así llamarlo. Posterior a eso, pues se les va a pasar una sala de conciliación y ahí la autoridad conciliadora, si no es competente, pues debe remitirlo al centro federal o al centro local que considere competente. Bien, si la solicitud de conciliación se presenta en forma personal por ambas partes, la autoridad conciliatoria va a notificar de inmediato la fecha y hora de la audiencia. Vamos a suponer que a ustedes les llega un caso, platican con la persona trabajadora, contactan a la parte patronal y ustedes hacen el convenio. Entonces ya están puestos de acuerdo, platicaron con ellos, ya están puestos de acuerdo, hacen el convenio, van al centro de conciliación. Como van las dos partes, ahí mismo quedan notificados y ahí mismo les dan la fecha, pues precisamente para, pues viene siendo una ratificación de ese convenio, en donde la autoridad conciliadora pues va a revisar que ese convenio pues efectivamente no tenga renuncia de derechos, que no se contravenga el orden público, y entonces ya hacen el proceso conciliatorio, pero se supone que es mucho más ágil el que ya vayan puestos de acuerdo, que creo que es el común denominador en la práctica del centro laboral, pues ya los abogados ya a veces llevan los convenios realizados. Aquí, como les comentaba, precisamente pueden asistir con una persona de confianza, pero no se va a reconocer a esta como apoderado por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio. No obstante, el trabajador también puede ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o procurador de la defensa del trabajo, y el patrón puede asistir personalmente o por conducto de un representante que tenga facultades precisamente para obligarse en su nombre. Si las partes acuden a la audiencia, la autoridad conciliatoria, pues, como en todo procedimiento, va a requerir que se identifiquen. Tiene que verificar personalidad, sobre todo en las empresas hay que tener mucho cuidado que la persona que comparezca tiene facultades precisamente para suscribir un convenio. Así como en materia civil o familiar las partes tenían que expresamente dar facultades para que el abogado pudiera suscribir convenios de mecanismos alternativos, pues acá hay que verificar que las personas que comparecen en representación de una empresa pues tengan personalidad jurídica precisamente para celebrar convenios. De no llegar a un acuerdo, se extiende la constancia de no conciliación.
También pudiera ser que este plazo o esta audiencia conciliatoria pueda señalarse una segunda fecha. Es decir, si en la primera fecha no lograron ese acuerdo, pero quieren seguir platicando y están muy cerca de llegar al acuerdo conciliatorio, pueden pedir una segunda fecha para tratar ya de finiquitar ese acuerdo. Y esta pues debe celebrarse dentro de los 5 días siguientes. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, pues se puede señalar una nueva fecha, misma que se va a realizar también dentro de los 5 días siguientes. Y la parte que acude en ese momento queda notificado, la que no acude pues hay que notificarse ya sea por boletín del centro o por buzón electrónico. También es un mecanismo que utiliza el centro de conciliación precisamente para realizar notificaciones. También aquí se puede autorizar para que el mismo trabajador entregue la cita conciliatoria. También el centro tiene ese beneficio. Y cuando, aquí lo que les comentaba, precisamente cuando hay existencia de acoso, discriminación u otros actos de violencia, la autoridad conciliatoria tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos, el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes les atribuye los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio. Una vez que se celebra el convenio ante los centros de conciliación, pues va a adquirir la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes puede promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece pues, la Ley Federal del Trabajo. Al celebrar el convenio, las autoridades conciliatorias van a entregar una copia certificada del mismo para cada una de las partes y también se les va a entregar copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Aquí yo lo asemejo un poquito como en materia penal de que tienen que darse un seguimiento de que los acuerdos se cumplan. Bueno, también en materia laboral deben las partes que celebran un convenio, en este caso por ejemplo los patrones, pues deben de justificarle al centro que cumplieron con el convenio. Este es bien importante, la autoridad conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que la Ley Federal del Trabajo establece. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio, se certifica dicha circunstancia, dando fe que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa, pues deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento, y esta va a consistir en una cantidad que no puede ser menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio. Bien, estos son otros principios que están contenidos también en la Ley de Mecanismos Alternativos, en el Reglamento y en la Ley Federal del Trabajo. No me voy a detener porque me queda claro que la mayoría pues está inmerso en los mecanismos alternativos y pues ya de antemano para poder ejercer los mecanismos alternativos pues deben de cumplir cada uno de ustedes estos principios. Nada más así por mencionarlos, pues es veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad, flexibilidad, honestidad, equidad, información, irrenunciabilidad de derechos. Para un trabajador se encuentra, ustedes deben de tomar en cuenta que siempre un trabajador se encuentra en desventaja del empleador, al menos en la mayoría de los casos así es. También estamos ciertos de que hay veces personas trabajadoras que abusan de los empleadores. Entonces, es una línea muy delgada que pues debemos de cuidar para que haya un equilibrio precisamente entre la parte trabajadora y la parte patronal. Pero, pues lo que se tiene que cuidar es que los convenios que se realicen no contengan renuncia de derechos. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que si el trabajador tenía a lo mejor derecho a, no sé, por poner un ejemplo,
20 días de vacaciones, pues en el convenio pongan que 5 días de vacaciones. O sea, hay derechos que son irrenunciables y esos se tienen que siempre cuidar y proteger, porque si no, entonces ese convenio es nulo. También se tiene que tutelar el trabajo. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere con tutelar el trabajo. Hay personas que dicen, oye, es que me despidieron, yo quiero que me reinstalen, es decir, que me regresen al trabajo o que me indemnicen, pero más adelante si hay tiempo lo vemos. El procedimiento conciliatorio en sede judicial, si bien es cierto, no trae los mismos requisitos que ahorita les mencioné, porque pues es totalmente diferente la instancia, pero también tenemos que privilegiar el que se solucionen los conflictos a través de la vía conciliatoria. Uno de los ejes, precisamente la reforma laboral, comentamos, fue fortalecer los mecanismos de conciliación como medio de solución anticipada a los conflictos. Y el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en lo conducente, dice que se debe privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales, sin afectar el debido proceso y los fines del derecho del trabajo. También el artículo 873K refiere que en todo momento se va a fomentar la conciliación como la vía privilegiada para la solución del conflicto. En cualquier momento, en cualquier etapa, en cualquier oportunidad que tenga la autoridad judicial, va a fomentar el que se llegue a un acuerdo conciliatorio. En los tribunales laborales, las y los secretarios instructores, según la estructura del tribunal, cumplen funciones fundamentales para el desarrollo del procedimiento, incluyendo la fase conciliatoria. A diferencia de otras materias, la materia laboral existe una figura que se le llama secretario instructor, que es prácticamente como un secretario de los juzgados civiles, familiares, etcétera, pero aquí le dieron un poquito más facultades como si fuera, bien dicen, como si fuera un juez también. ¿Por qué? Porque tiene diversas facultades. Pero tienen una función muy importante precisamente en la fase conciliatoria. Son responsables de dar trámite no nomás a los expedientes, levantar actas, asistir al juez en las audiencias preliminares y de juicio, incluyendo fases de conciliación judicial, y en algunas entidades y tribunales el secretario puede conducir formalmente la audiencia inicial, incluyendo la invitación a las partes de llegar a un acuerdo conciliatorio. Aquí en la práctica que nosotros tenemos, prácticamente, válgame la redundancia, el secretario lleve a cabo la conciliación. Y ya si lograron el acuerdo, ahora sí ya entra el juez y lo ratifica y lo sanciona. Bien, como promoción del arreglo entre las partes, pues aunque el juez es la figura central, el secretario puede intervenir activamente para promover un arreglo conciliatorio, ya sea antes o durante la audiencia. Puede sugerir fórmulas de acuerdo, verificar que la propuesta sea legal y equitativa y que no exista renuncia de derechos laborales. También la validación de convenios, pues es igual, o sea, el secretario va a redactar el convenio y una vez que lo analiza el juez, de ser aprobado, se procede a su ratificación y a su sanción. Y tiene también los mismos efectos de una sentencia. Se tiene que verificar que no implique renuncia de derechos, tal y como lo prohíbe el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y así van a asegurar que el convenio sea claro, justo y ejecutable. Esto es bien importante en los convenios que realicen siempre, tiene que quedar bien claro las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar y en dónde se va a pagar y a qué hora se va a pagar, para evitar cualquier malentendido de que, es que yo pensé que era en el juzgado, yo pensé que era en la empresa. Entonces, hay que cerciorarnos, asegurarnos que sea claro, justo y ejecutable. La asistencia técnica al juez, pues estas son facultades más del secretario, pero pues también asiste en la elaboración del convenio y ellos dan o proponen soluciones también a las partes precisamente para que puedan llegar a ese arreglo conciliatorio. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Dígame. Quisiera preguntarle, que me nace la duda, en los procedimientos de mediación
Ujú. El instituto. Sí. En el caso, he estado escuchando, ¿quién certifica ese facilitador en el caso de la mediación laboral? ¿El que certifica es el facilitador o es otra persona que se encarga de ello? Ese por un lado. Y por otro lado, también me nace la duda de que una cosa es cuando se hace la conciliación en materia laboral con el facilitador y otra cuando se hace en el caso del secretario, cuando hace la conciliación tiene que ratificar el juez. En el caso de la mediación, cuando se hace con el facilitador, ahí quién es el que lo ratifica. Ok, bien, mire, son instituciones diferentes. Como usted lo refería, en mediación, inclusive también utilizan la conciliación y los demás mecanismos alternativos. Cuando los facilitadores privados celebran un convenio, van y lo presentan al Instituto de Mecanismos Alternativos precisamente para que se sancione. Porque la certificación que a ustedes les da el Instituto de Mecanismos Alternativos pues es para ejercer mediación y conciliación. Entonces, ustedes tienen esa certificación, ese plus, y ya nada más van al Instituto de Mecanismos Alternativos y lo sancionan. Ahora, ¿qué pasa en la materia laboral? La materia laboral vamos a equiparar, y lo hago así entre comillas, que el Instituto de Mecanismos Alternativos viene siendo el centro de conciliación. Entonces, el convenio que ustedes realicen tienen que llevarlo al centro de conciliación y ahí es quien los va a certificar o lo va a sancionar. Eso es previo al juicio. Si ya está iniciado un juicio, ese convenio lo pueden presentar en el juzgado y el juzgado va a pedir que se ratifique para que el juez se cerciore de que precisamente que no lesione derechos de terceros, que no esté en contra de alguna disposición legal. Ya que se ratifique, entonces el juez lo sanciona. No sé si con eso quedó claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? Bueno, beneficios. Pues yo creo que todos sabemos cuáles son los grandes beneficios de solucionar algún conflicto en una vía alterna a un juicio. Pues primero es la solución o resolución más rápida del conflicto. Los procesos de conciliación suelen durar menos tiempo que un juicio laboral. Ahorita fíjense, un ejemplo. Los juicios que a nosotros nos empezaron a llegar, nosotros empezamos en octubre del 2022. Al día de hoy, 5 de noviembre del 2025, nos están llegando de las resoluciones de amparo, de las primeras sentencias que estuvimos dictando a lo mejor en el 2023, estamos hablando se están tardando como 2 años aproximadamente en resolver los tribunales colegiados un amparo derivado de una sentencia de nosotros. Por la carga de trabajo que tenemos, el juicio laboral ahorita más o menos está tardando pues 1 año más, en algunos casos. También depende de los abogados qué tan activos están en los procedimientos, que nos estén apurando en el trabajo y podamos a lo mejor terminar antes. Pero estamos hablando que en el juicio se puedan llevar a lo mejor 3 años en que la persona trabajadora pudiera tener una sentencia firme, siempre y cuando el tribunal colegiado nos confirme la resolución que nosotros emitimos y que no nos pidan reponer el procedimiento o alguna prueba y nos podemos tardar más tiempo. Entonces, pues ustedes saben que la conciliación sí o sí, pues es la mejor alternativa para darle la solución más rápida a nuestro, llámenle cliente, usuario, representado, pues ellos quieren resolver rápido y que les quiten el problema de encima. Entonces, aquí depende mucho de todos los abogados que impulsen y fomenten que esta es la mejor solución, que es la mejor vía. Es como si ustedes fueran a vender un producto. La conciliación sí o sí para que no sea un procedimiento tardío.
Menor costo, las partes ahorran en honorarios legales. Aquí es donde a veces decían, ay, eso no nos conviene, los abogados mencionaban mucho eso. También se ahorran peritajes u otros gastos procesales, pero hay que recordar que los servicios del Centro de Conciliación Laboral son gratuitos. Otro beneficio, que son acuerdos voluntarios y satisfactorios. Al ser autocompositivo, las partes construyen la solución a su medida, es decir, ambas partes tienen mayor control sobre el resultado. Y los acuerdos se basan en la voluntad de las partes, lo que aumenta probabilidades de cumplimiento voluntario. Mejora el clima laboral, promueve el diálogo y reduce la confrontación entre trabajadores y empleadores y puede preservar o incluso mejorar la relación laboral en casos donde ésta continúa. También ya mencionamos los efectos legales del acuerdo, que adquieren la categoría de cosa juzgada y son ejecutables judicialmente. Y muchos acuerdos incluyen pagos inmediatos o a plazos cortos y se puede evitar embargo de bienes, lo que resulta conveniente para el empleador. Esta también bien importante, que descongestionan a los tribunales. Es decir, la conciliación contribuye a reducir la carga de trabajo y esto permite que los casos que sí llegan a juicio pues se resuelvan con mayor agilidad y fomenta pues una cultura de legalidad y diálogo. Impulsa una nueva visión del derecho laboral centrada en la solución pacífica de controversias y contribuye al fortalecimiento del nuevo sistema de justicia laboral en México. Esto es a grandes rasgos lo que es un proceso conciliatorio, ya sea en sede administrativa, o sea, una etapa prejudicial o en sede judicial. No me voy a meter a lo que es un discurso de apertura, eso ustedes ya lo tienen bien aprendido, pero pues es igual. Es como si ustedes fueran a llevar a cabo una mediación, pero aquí pues van a proponer la solución. Cuando las partes empiecen a aventar la pelotita de que no tú, no tú, no tú, ustedes toman el control porque son conciliadores y pueden proponer una solución justa y equitativa para las partes, siempre y cuando no haya renuncia de derechos. Ahora, a lo mejor aquí los que les va a interesar un poquito más, ¿cuáles son los derechos mínimos que puede tener una persona trabajadora? Estos, ojo, en la Constitución vienen más, yo me voy a centrar a lo que creo que a ustedes les puede servir en su día a día, que es lo que tienen que ustedes que saber, que muchos pues por naturalidad lo sabemos, al momento de tener un trabajo, pues qué es lo que yo tengo que recibir. Pues primero es percibir un salario. Por salario entendemos que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y el salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. ¿Cómo se integra el salario? Con pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie, salud, y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. El salario debe ser remunerador y nunca debe ser menor al fijado como salario mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y para fijar el importe del salario se debe tomar en consideración la cantidad y calidad del trabajo. ¿A qué más tenemos derecho como trabajadores? A descansar. El artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo establece que por cada 6 días de trabajo el trabajador va a disfrutar de un día de descanso con goce de salario íntegro. Y la ley establece que va a procurar que sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en domingo pues van a tener derecho a una prima adicional de un 25% por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso y si esto se quebranta, pues bueno, se tiene que pagar al doble. O sea, el día que trabajes en día de descanso, el patrón lo tiene que pagar al doble. Y la ley establece días de descanso obligatorios. No me voy a detener, pero la mayoría yo creo que ya lo sabemos, que sí o sí esos días de descanso son obligatorios. Pero si alguna persona lo trabaja, ahí está con letras chiquitas y con negritas, se tiene que pagar un salario doble por el servicio prestado. Por eso es importante leer las letras chiquitas. Hay veces que sí nos conviene. ¿Qué otro derecho tienen? Pues vacaciones y prima vacacional.
Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicios van a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales. La Ley Federal del Trabajo se reformó también hace poco, antes eran 6, el primer año eran 6 días y se reformó a 12 días. Y esto va a aumentar en 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Y al 6º año, ahora ya el aumento sigue siendo de 2 días, pero por cada 5 años de servicio. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, pues esto se le tienen que pagar en forma proporcional al tiempo laborado. También tienen derecho a una prima no menor de 25% sobre salarios que correspondan, salud, durante el periodo de vacaciones y deben de concederse, ojo aquí, las vacaciones se deben de conceder dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicios. Es decir, el trabajador los tiene que tomar sus vacaciones dentro de los 6 meses siguientes a que cumplió el año, es decir, a que le nació el derecho a tener los primeros 12 días de vacaciones. También tienen derecho a un aguinaldo, que ya casi ya viene, aquí ya vi que están esperando con ansias el aguinaldo. Pues bueno, es un aguinaldo anual que debe pagarse antes del día 20 de diciembre. Esta es obligación de todos los patronos que tienen que cumplir, que el aguinaldo se debe pagar antes del día 20 de diciembre. Es decir, aunque sea el día 19 de diciembre a las 11:59, pues bueno, cumplieron. Y este equivale a 15 días de salarios por lo menos, es decir, no puede ser menor de 15 días. Hay empresas que pueden pactar más, pero menos de 15 días no. Y los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no, pues también tienen derecho a su aguinaldo en forma proporcional al tiempo trabajado. También tienen derecho a utilidades, siempre y cuando de la empresa pues se generen. Y bueno, otras prestaciones sabemos que son asistencia médica, vivienda, y puede haber muchas otras prestaciones que se pacten en el contrato individual de trabajo o en contratos colectivos, en donde pueden tener mayores beneficios. Pero estos son los mínimos o los base que ustedes tendrían que considerar para hacer un convenio. Por eso fue los que les puse. Ahora, ¿qué sucede? Si termina una relación de trabajo, la persona puede decidir, la persona trabajadora, qué hacer. Puede pedir que se le reinstale en su trabajo o que se le indemnice. Y aquí precisamente en el artículo 48 refiere lo que les estoy diciendo y en qué forma se debe de indemnizar. Por ejemplo, dice, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o el tribunal, si no existe un arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. Por eso yo les mencioné lo que era el salario y el salario integrado, porque se integra con todas las cantidades que la persona trabajadora reciba y en base a ese salario es que se debe cuantificar la indemnización. Ahí mucho ojo, porque a lo mejor las empresas dicen, no, pues es que nada más ganaba 300 pesos al día y quieren indemnizar con esa cantidad. Oye, no, pero ¿qué otras cantidades te daban? Ah, que vales de despensa, ayuda de transporte, premio de asistencia, premio de puntualidad, bueno. Todas esas cantidades se suman y la cantidad que resulte, que es el salario integrado, se cuantifica la indemnización. También hay indemnizaciones ya en juicio de que si no se comprueba la causa de rescisión o la causa en que concluye el trabajo, pues bueno, se tiene que pagar también intereses. Ahorita lo voy a desmenuzar un poquito más. Pero si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de rescisión, el trabajador tendrá derecho, además de esta indemnización de 3 meses, a salarios caídos o salarios vencidos. ¿Qué es eso? Promueven el juicio de demanda, resulta que a mí me despiden y todo el salario que se estuviera generando
En el inter que dura todo el juicio, si gana la persona trabajadora, el patrón está obligado a pagarlo, pero ya está topado a 1 año. A partir de 1 año, entonces los salarios se calcula un interés, porque antiguamente pues eso era lo que les gustaba mucho a los abogados, de que pues hay que seguir el juicio y hasta que se resuelva pues tengo una cantidad millonaria de salarios caídos. Pues ahora no. De hecho, bueno, esto ya tiene creo que del 2012 que se reformó, donde se toparon los salarios caídos a 1 año y el tiempo que exceda de 1 año en adelante hasta que se cumpla con la sentencia, se generan intereses. Y eso es lo que se tendría que cuantificar en un momento dado, que es el 2% mensual capitalizable al momento del pago. ¿Perdón? O sea, del total de lo que correspondería, que sería el año de los salarios caídos más los... Sí, o sea, topa 100,000 pesos, vamos a suponer que en el juicio sigue y de salarios caídos fueron 100,000 pesos, pero es el de 12 meses. Al mes 13, 14, 15, 16, 17, 18 y todavía no cumple la empresa con la sentencia, es el 2% de lo que le correspondería solo de los salarios vencidos. Sí, o sea, no, ya no es mucho. Por eso ya también ya no los hacen tan largos. Lo que quieren es, pues bueno, ya que acabe o el año garantizo salarios caídos y ya con eso pues ya no hay más. Bien, las indemnizaciones, ¿en qué consisten? El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece que si la relación de trabajo fue por tiempo determinado menor a 1 año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados. Es decir, si el trabajador duró menos de 1 año y su contrato era por tiempo determinado, es decir, te contrataron para 5 meses. Bueno, aquí es en donde se tiene que pagar una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios. En el ejemplo que les pongo, si son de 5 meses, pues de 12 meses, 2 meses y medio, es lo que recibirían como indemnización. Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado, es decir, sigues, no te contraté por 5 meses, sino yo te contrato no hay un tiempo determinado. Entonces aquí, aparte de los 3 meses, pues puede también derecho a 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Es decir, son los 3 meses de indemnización más los 20 días por cada uno de los años prestados. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? Porque ahí vienen las matemáticas. ¿Alguna pregunta? Bien, pues vamos a seguir. Les puse unos ejemplos bien sencillitos. Realmente es muy fácil de hacerlo. Primero, para poder calcular una indemnización, ¿qué tenemos que considerar? Pues que la semana se comprende por 7 días, la quincena 15 días, el mes 30 días y el año 365 días. ¿Sí? ¿Qué tenemos que considerar también? Las jornadas de trabajo. Hay 3 tipos de jornadas. La diurna, que es el horario que media entre las 6 y las 20 horas y son 8 horas de trabajo. Recuerden, la Constitución nos establece tiempos máximos de jornada laboral y también la Ley Federal del Trabajo. La nocturna son aquellas jornadas que median entre las 20 y las 6 horas y el máximo son 7 horas. Y hay jornada mixta, que comprende periodos de tiempo de jornada diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media, pues si comprende de 3 y media o más, se toma como si fuera una jornada nocturna, y esta se contempla, o su máximo debe ser de 7 horas y media. Van a decir, ¿por qué me está diciendo el tema de las jornadas? Por los tiempos extra, para que cuantifiquen tiempos extra. Salarios. Las horas extras se pagan al doble. Las primeras
9 horas se pagan al doble. Las que exceden de 9 horas, o sea, de 10 en adelante, se tienen que pagar al triple. Trabajar en domingo se paga adicional un 25% del salario diario como prima dominical. Trabajar en día de descanso se paga al triple y trabajar en día festivo se paga al triple. Y aquí unos ejemplos pues, más sencillos. Si una persona labora el 1 de enero del 2025, es día festivo oficial, pues ¿cuánto va a percibir por trabajar ese día si su salario mensual es de 8,750? Por eso les marqué en un inicio, vamos a regresarnos, qué es lo que, cuánto es el tiempo que debemos de considerar, por si nos dan el salario mensual, si nos lo dan semanal, si nos lo dan catorcenal o quincenal, pues bueno, aquí es en donde empezamos a utilizar las matemáticas. El salario mensual lo tenemos que dividir entre 30 para sacar el salario diario, porque acuérdense que las horas extras las tenemos que pagar o al doble o al triple, entonces tenemos que saber cuánto es el salario diario. Y ahí pues, por ejemplo, en este caso, trabajó el domingo, si son 8,750 pesos, su salario diario entre 30, pues son 291.66. Como trabajó un día festivo, pues se le tiene que pagar al triple. Entonces esos 291.66, pues lo multiplicamos por 3 y ahí tenemos el resultado. En el tiempo extra, pues es algo similar. Ahí en el ejemplo les pongo que una persona laboró 3 horas extras el lunes, 3 horas extras el martes, 2 horas el miércoles y 3 horas el viernes. Entonces, pues hay que cuantificar cuántas horas extras trabajó. Y nos dan que el salario diario, por ejemplo, aquí yo les puse 306.80, entonces, ¿cuánto es lo que tiene que percibir por tiempo extra? Pues bueno, hay que sacar cuánto vale la hora de trabajo. Acuérdense, aquí es donde entran las jornadas, que les referí que la diurna es un máximo de 8 horas, la nocturna 7 y la mixta 7:30, y entonces hay que sacar cuánto vale la hora de trabajo para poder calcular las horas extras, ya sea al doble o al triple. No me voy a detener mucho en las cuentas, ya vamos a acabar. Esto sí trabaja en domingo. Vacaciones. También para calcular las vacaciones, recuerden que se pagan a salario normal y tienen derecho a una prima vacacional que es un 25% y cuentan con 6 meses para disfrutarlas a partir de que se cumple el primer año. Del primero al quinto año aumenta 2 días por año. Ahí en la tablita que les puse, que bueno, aquí en esta tablita, bueno, son los años laborados y los días de vacaciones. Ojo, hay empresas que dan más. Estos son los mínimos que establece la ley. Ahí ustedes tienen que checar qué prestaciones tenía el trabajador, cuántos días le daban de vacaciones o cuántos días le daban de aguinaldo. También un ejemplo para determinar el pago de vacaciones y para determinar el aguinaldo. ¿Cómo vamos? ¿Voy rápido en las cuentas o me regreso? Dígame. Yo tengo una duda referente a las corporaciones policíacas. He visto que mayormente, no sé si se basa en esa ley para referente a los derechos laborales, ya que he visto que pues, más que nada ellos laboran días festivos, los domingos. Entonces la duda, no sé bajo qué reglamento o ley se basan ellos en específico. Ok, bien importante pregunta, porque creo que aquí hay mucha gente del municipio, ¿verdad? Es como nosotros, a nosotros no nos rige la Ley Federal del Trabajo, el apartado A. Entonces, la Constitución establece, hay 2 apartados, uno que son las relaciones de patrón-trabajador
y la otra en donde las relaciones de trabajo son de personas que precisamente trabajan o se rigen también bajo la ley del servicio público. Ahí hay que tomar en cuenta cuáles son los derechos que la ley le establece a ellos. Pero la forma en que se cuantifica, la forma es igual. O sea, nada más ahí tendríamos que ver ese apartado, qué apartado lo rige, por ejemplo, a los policías, para poder aplicar la ley que corresponde. Pero sí es distinta. También lo rige otra ley, que es la ley del servicio civil. Así es. Y el tribunal de arbitraje. Así es. Ahí los asuntos competen al tribunal de arbitraje, no a nosotros. ¿Alguien más? Dígame. Hay un ejemplo de un arquitecto. ¿Sí? Sabemos que en la construcción se trabaja de sol a foco Sí. y no se paga todo lo que está diciendo. ¿Qué procede? A ver, lo último no le escuché. ¿Qué procedería? A mí te despiden y trabajaste de los 365 de días, más overtime, más todo lo demás, y te pagan lo que corresponda, ¿no? O sea, no se lleva lo que estaba mencionando. Ya. Pues mire, sí, el tema en la construcción sí es muy complejo. La ley establece cargas probatorias para el patrón o para el trabajador, la persona trabajadora. Hablando del tiempo extra, que es creo que a lo que usted se refiere, principalmente, o días festivos o días de descanso. Ajá. Si no se llega a un acuerdo, pues bueno, ya vas a juicio y tienes que justificarle al juez que no trabajó ese tiempo, pero la ley establece parámetros. Por ejemplo, las primeras 9 horas, el patrón las tiene que acreditar que no las laboró. Pero si el trabajador dice, es que yo trabajaba, no sé, 40 horas extras a la semana, las primeras 9 las tiene que acreditar el patrón que no las trabajó, pero el resto le toca al actor acreditar que las trabajó. Entonces, sí está complicado. Sí está complicado, pero para ambas partes. Ahora la ley es más proteccionista hacia el trabajador. Las empresas están batallando en el tema de justificar o acreditar que no existió el despido, por poner un ejemplo. Entonces ellos tienen que acreditar que no existió el despido. Ellos tienen que acreditar que el trabajador estaba en óptimas condiciones laborales, que no trabajaba 9 horas extras, que no trabajó el día festivo. Que no, ¿me explico? Entonces, hay ciertas cargas que ya propiamente en el juicio pues se tendrían que analizar quién tiene la obligación de probar, pero en materia laboral hay, bueno, como en otras materias también está la carga dinámica de la prueba y los patrones por lo regular tienen más elementos a su alcance para probarle a la autoridad que no es como dice el trabajador. Aquí entra que hay muchas empresas o muchos patrones y hablamos. Como patrón se puede entender al dueño de un puesto de tacos como a una empresa enorme. Entonces, si no tienen en orden su documentación, es ahí en donde se les pega a los patrones. Por eso es bien importante que tengan todo en orden y en regla y pues muchas veces por eso pues dicen pues mejor arreglo, mejor concilio, porque mi riesgo, o sea, eso también es bien importante. Como en la mediación, cuál es la mejor alternativa posible y cuál es tu peor panorama, que también se los planteen. Si tú te vas a juicio y tú pierdes, tu peor panorama es este. Como también a los trabajadores que inventan que trabajan para alguna persona y dicen, es que no es mi trabajador. Ahí el trabajador tiene que acreditar que sí era trabajador. Entonces, es complejo y más en la construcción porque pues muchas veces sabemos que hay práctica de que los dan de alta y de baja según al lugar al que van, de que ahora te toca ir a tal empresa, ahí sí me piden seguro social, te doy de alta y ya vas con el alta y luego, bueno, ya te doy de baja. Entonces sí es complicado. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? También, pues bueno, ahí les puse un ejemplo de cómo calcular la prima de antigüedad. Ojo, aquí la prima de antigüedad tiene una particularidad. Acuérdense que estas son 12 días por cada año trabajado, pero tienen que analizar cuánto es lo que ganaba diariamente la persona trabajadora. Y tienen que también que checar
cuál es el doble del salario mínimo vigente en la fecha en que terminó la relación laboral. ¿Por qué? Porque para la prima de antigüedad se tiene que tomar el salario de menor cuantía. Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen 20 años y si ganaban 1,000 pesos diarios, pues ¿a cuánto le saldría a la empresa pagarle 20 años de a 1,000 pesos? Entonces aquí te dice la ley, oye, ¿sabes qué? La prima de antigüedad, pues vas a tomar en cuenta el salario que sea el doble del salario mínimo en la fecha que terminó la relación de trabajo, y eso es lo que le tendrías que entregar. Entonces también tienen que estar consultando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para saber cuál era el salario mínimo cuando concluyó, elevarlo al doble, y si este doble es menor al salario mínimo, se cuantifica con el doble. Si el salario mínimo es menor al doble del salario mínimo, perdóneme, el salario ordinario es menor al doble del salario mínimo, se cuantifica con el ordinario. ¿Ok? Esto que les acabo de mencionar, pues es cuando pues hay un despido, pero también hay veces que se termina la relación de trabajo en forma voluntaria y pues tienen derecho a un finiquito, que son también los mismos derechos que son irrenunciables: aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad, pero aquí depende del tipo de rescisión y las causas que lo motivaron. Y pues bueno, ahí también les puse ejemplos de cómo calcular prestaciones. Este último, creo que aquí el ejemplo es calcular todo: vacaciones, prima de antigüedad, aguinaldo, aunque sale ahí bien chiquito, pero ahí está, prima de antigüedad y lo que le correspondería como total del finiquito. Acá está. Bien, ustedes saben que hay que recordar que la comunicación efectiva es la clave para alcanzar acuerdos justos y satisfactorios. Los conciliadores utilizan diversas técnicas de comunicación para facilitar el diálogo, reducir tensiones y encontrar soluciones. Estas técnicas se alinean con principios de mediación, negociación y psicología del conflicto. Aquí, como quiera, les puse más o menos el discurso de apertura. Y ¿me regreso? A ver. Bueno, como vi que todos le tomaron foto, entonces sí lo menciono, así bien rápido. Bueno, el discurso de apertura. Pues ya saben, primero pues hay que dar la bienvenida, felicitar a las partes. Este discurso es básicamente el de mediación. En los tiempos del juzgado, como estamos viviendo hoy en día, estoy hablando del juzgado, no sé en el centro de conciliación, pero pues yo creo que están igual o peor. No te da tiempo para hacer esto. O sea, es una realidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Perdón? Hola, muy buenas tardes. Sí. Así es. Y a veces porque, bueno, yo voy a hablar bien de los míos, no sé allá, pero en otras partes, en otros estados dicen que a veces lo pescas de mal humor y ni eso te dan. Entonces, no sé, ahí yo no soy quien para decirlo, yo creo que aquí los abogados son los que puedan decir si damos o no un buen servicio. Pero como en todas partes, a veces lo pescas de mal humor y ni eso, y a ver, perdón, preséntense. Pues sí. Entonces, en el mejor de los mundos o en el mejor de los panoramas que ustedes puedan realizar una conciliación de manera privada, pues bueno, pueden agotar este discurso de apertura, darles la bienvenida, felicitarlos por querer solucionar el conflicto, en algo si están puestos de acuerdo cuando llegan con ustedes, que es que quieren arreglar. Entonces ese es en el checklist es una palomita. Se presentan, les hacen saber lo que es un procedimiento conciliatorio, que en cualquier momento, si ellos no quieren celebrar el acuerdo, pues se dice hasta aquí y se acabó, que es voluntario. Explican brevemente los principios, los más importantes, y también que puede haber pausas, que si tienen alguna urgencia, pues que lo mencionen, porque es bien importante, acuérdense, de la comunicación. El patrón y el trabajador pues van a andar en canales diferentes. Ahora, ¿cuándo yo le echaría más ganas? Cuando realmente tengo al patrón y al trabajador. Si tengo al abogado de la empresa, pues sentimientos y emociones al abogado, pues es un asunto más, y va a decir, no, a ver, yo traigo tanto para arreglar y se acabó. Entonces, ustedes tienen que calibrar a las personas que tienen, y si realmente,
¿Por qué? Porque pues muchas de las ocasiones pues hay que validar emociones, sentimientos, pero pues el abogado va a decir, pues sí, yo te entiendo que te corrieron, pero pues yo no fui. Y a lo mejor el trabajador lo que espera es que el patrón pues le pida disculpa porque lo corrió o porque fue un malentendido, él le dijo que ya no lo quería ver y él se dio por corrido y es de que no, pues en ese momento ya no lo quería ver, pero él ya abandonó el trabajo. Entonces, ahí ustedes pueden calibrar a quiénes son las personas que tienen con ustedes. También pues explican el rol que va a tener cada quien. Si van a hacer conciliación, pues sí es bien importante que ustedes les marquen la pauta de que pueden proponer alguna solución para el conflicto. Pueden informar que van a tomar notas, rotafolio, sesiones privadas, las reglas y los temas que van a tratar y dudas o aclaraciones. ¿Cuándo pueden utilizar mediación? En conflictos entre familiares, en materia laboral, que hay muchos. ¿A qué me refiero con esto? Hay lugares en donde precisamente las empresas están conformadas por familias y los hijos trabajan para el papá, toda la vida trabajaron con el papá, pero luego el papá se asoció con otra persona o entró otra persona y le metió ideas y ¿sabes qué? Se pelean de que es que tú le estás haciendo caso a este socio y estamos quebrando, ¿sabes qué? Tú vete, y 20 años trabajando con el papá y el papá ya no le dio nada y entonces vienen y demandan. Aquí sí. Me ha tocado ver asuntos donde demandan viene la mamá, las hijas, los yernos y toda la familia peleadísima por un asunto laboral. Ahí sí metan mediación. ¿Por qué? Porque lo importante es no tanto arreglar un problema laboral, sino la estructura de la familia, y arreglando la estructura de la familia se desisten de lo laboral. Ahí sí metan todo esto, que es importante validar sentimientos, emociones, en eso sí. Ustedes como mediadores privados lo pueden hacer. Dígame. Pero el efecto de involucrar más a las partes y mayor interés en participar en sea mediación o sea conciliación, ¿no sería importante también involucrar ahí cuáles son las ventajas que se tienen para ocurrir métodos alternativos? Claro, claro, por supuesto. O sea, eso, si ustedes de antemano se lo dicen a la persona que va con ustedes, ahí es donde yo les decía, vendan el producto, convénzanlos de que es la mejor opción y van a estar ahí. Para que vayan con ustedes y que quieren arreglar, ya es el primer paso. Tienen un punto de acuerdo de que los dos coinciden en que quieren arreglar. Pero muchas veces algo externo no los hace expresar o externar realmente lo que traen por dentro, porque son conflictos de negocios de familia y que son los que los detienen a solucionar el conflicto. Entonces ahí es donde sí yo le apuesto, bueno, metan mediación, validen sentimientos, emociones y lo van a arreglar. Al menos a mí me ha tocado un par de asuntos que son de familiares y lo empezamos a hacer de esa forma y se fueron desistiendo un hijo, el otro hijo, el yerno y al final de cuentas todos se desistieron del juicio. Bien, pues la conciliación laboral no es solo un procedimiento legal, es una herramienta poderosa para construir relaciones laborales más justas, humanas y sostenibles. A través del diálogo, la empatía y la búsqueda conjunta de soluciones es posible transformar los conflictos en oportunidades de crecimiento y entendimiento. Con los conocimientos adquiridos en este curso, más bien con esta plática, espero que cada uno de ustedes tenga la capacidad de contribuir a un entorno laboral más equilibrado, que estoy segura que así va a ser, en donde prevalezca el respeto, la comunicación efectiva y la colaboración. Recordemos que una conciliación exitosa no solo resuelve un conflicto, sino fortalece la confianza y promueve una cultura de paz laboral en México. Hasta aquí, gracias.
Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quién? Allá, arriba. Ah, bueno, gracias. Ah, perdón. Usted me parece escuchar que había dicho, que nos iba a proporcionar las diapositivas. Sí, sin ningún problema. Digo, ya lo tiene personal del Instituto de Mecanismos Alternativos, se las pueden compartir. Perfecto, muchas gracias, era todo. Qué amable. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la licenciada Blanca Alicia Garza Escobedo? Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que lo poquito que compartí sea de mucha ayuda, porque yo creo que entre todos nosotros podemos hacer que haya menos conflictos. Yo hoy en día les digo, ya hay suficientes conflictos en el día a día como para todavía traer más y más. Que también es nuestro trabajo, ¿verdad?, resolver conflictos. Pero si nosotros los abogados podemos ayudar a que se solucionen de la mejor manera posible, pues yo creo que no nomás estamos solucionando en sí un conflicto, sino estamos reestructurando toda una sociedad. Pues bien, si no hay más comentarios, pues les agradezco mucho su atención y pues ahí está mi correo, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias a la licenciada Blanca Alicia Garza Escobedo por esta conferencia en tema. Muchísimas gracias a la licenciada Alicia Garza Escobedo por su conferencia de conciliación laboral, y por esta participación solicitamos al doctor Jesús España Lozano, director de este instituto, le haga entrega de un reconocimiento por su participación en la Semana de la Mediación 2025. Muchas gracias, Norbert. Pues muchas gracias, maestra Blanca, por darse el tiempo y el espacio para estar aquí compartiendo con nosotros. La verdad es que por parte de la presidenta magistrada, uno de los encargos que hemos tenido es que podamos difundir este tema en todas las materias que nos ocupa, y una materia que estaba, digamos, algo olvidada era el tema de la conciliación, precisamente porque en tema de aumento de cargas de trabajo, digamos, en el Poder Judicial, de esta materia ha ido en incremento. Entonces, la realidad es que tenemos que seguir viendo estos mecanismos alternativos de solución de controversias como aliados, ¿no? Ayer en la inauguración les comentaba a mis compañeros jueces y juezas que nos vean a nosotros del instituto como aliados. Hoy en día hay un mediador del instituto apoyando al Centro de Conciliación Laboral, entonces es parte de las alianzas que queremos refrendar, y esto que también que tú estés acá con nosotros, pues también habla de esa sinergia de trabajo de la que estamos hablando. Así que muchísimas gracias por compartirnos todos estos conocimientos. Voy a hacer entrega de este merecido reconocimiento que a la letra dice: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento a la jueza Blanca Alicia Garza Escobedo por su valiosa participación en la conferencia Conciliación Laboral en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Se firma por un servidor en Monterrey, Nuevo León, México, a 4 de noviembre del 2025. Muchas felicidades, maestra. Aprovechando también el mensaje que dio el doctor Jesús, efectivamente ya en el juzgado laboral tenemos a un facilitador, licenciado Jorge, licenciado Jorge Perales está auxiliándonos con nosotros también para fomentar más la conciliación. Los abogados, veo algunas caras, abogados laboralistas, pues bueno, cuando estén ahí en el juzgado, si estamos muy llenos, se pueden dirigir directamente con el mediador, con el licenciado Jorge,
inclusive les pueden comentar a mis compañeros jueces, yo así ya lo he hecho cuando se me saturan, que a ver, ahí está el facilitador y le estamos mandando asuntos, porque sí es bien importante que puedan aprovechar esta herramienta que ya está en el juzgado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Blanca Alicia Garza Escobedo, y queremos aprovechar también este momento tan especial para brindarle un reconocimiento de igual manera al doctor Rafael Díaz Álvarez por su colaboración en la organización de la Semana de la Mediación, para lo cual nuestro director, el doctor Jesús España Lozano, de igual manera hará la entrega de un reconocimiento por su labor en este evento. Bueno, creo que como facilitadores una de las cosas que hemos aprendido en técnicas y herramientas es precisamente la comunicación, pero sobre todo la colaboración. Y con el doctor Rafael Díaz en la subdirección de la Facultad de Derecho y Criminología, así como la coordinación del doctor David, pues la verdad es que hemos trabajado muy bien en estos últimos meses, y algo importante que nosotros queremos destacar no es solo el apoyo que hemos recibido durante este tiempo por parte de la Facultad de Derecho, sino también decirles que el doctor Rafael Díaz es un aliado de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y en la universidad desde hace muchos años él implementó las escuelas de paz. Ya nos contará él en su intervención de que ha tenido la fortuna de formar muchos agentes de paz, de cambio, que hoy en día en la Facultad de Derecho siguen creciendo. Así que este reconocimiento es para ti, Rafa, por toda tu labor. Y dice así: el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento al doctor Rafael Díaz Álvarez por su valiosa colaboración en la organización y su contribución en la mediación. Todo esto en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizada por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias. Se firma por un servidor en Monterrey, Nuevo León, 4 de noviembre del 2025. Muchas felicidades, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Agradezco este espacio, muchas gracias también por el reconocimiento. La verdad, es para mí un honor recibirlo, y creo que lo recibo en nombre de la Facultad de Derecho y Criminología. Y pues bueno, también agradezco también a nuestro coordinador, el doctor David Emanuel Castillo Martínez. Sobre todo es quien me ha dado el espacio y la oportunidad de poder desarrollar y poder contribuir con este granito de arena dentro de lo poco que pueda hacer dentro de la subdirección de vinculación. Esta subdirección cuenta con dos apartados interesantes, que son el Centro de Mediación y Conciliación Universitario, que está certificado por el Poder Judicial y Consejo de la Judicatura, y sobre todo también las clínicas jurídicas, que llevan 6 materias en cuestiones familiares, civiles, laborales, migratoria, penal, y en donde nosotros podemos, y laboral sobre todo también, en donde nosotros podemos hacer que los muchachos practiquen de una manera con asuntos y casos reales. Entonces, ¿qué estamos enseñando y fomentando a través de este tipo de práctica? Pues primero que los muchachos atiendan los casos a través de la mediación. Aquí se encuentran algunos de los presentes, por ejemplo, aquí está Gilberto Mata, quien es uno de los jóvenes coordinadores y que nos ayuda a través de la mediación a resolver las controversias. También se encuentra Leonardo García, quien agradezco también y que contribuye también como parte de la coordinación, y aquí está también Daniela López y Duamic también, y algunos de los muchachos que están contribuyendo. Y pues bueno, además de esto, pues hemos creado un proyecto que se llama Sembradores de Paz, y es algo interesante porque dentro de esta administración que nos ha permitido, tanto desde el doctor Mario Garza, que ahora es nuestro secretario general de la universidad,
y del doctor David, que le da continuidad a este tipo de programas. Hemos capacitado aproximadamente en 2 años y medio 1,200 jóvenes en materia de mediación, en donde podemos ayudar a resolver no únicamente entre pares, sino que ellos estén fomentando dentro de la sociedad que las personas crean y conozcan la mediación y la resolución de este tipo de conflictos a través de estos mecanismos alternativos. Y para nosotros, pues bueno, es más que importante, porque además de esto, aparte de los muchachos que se dedican a ejercer el derecho a través de una clínica jurídica, no únicamente ven la opción de resolverlo a través del litigio y el enfrentamiento a través de un juicio, sino que primero resolvamos en la mesa y lo que no pudimos resolverlo, pues lo llevamos a juicio y resolvemos de acuerdo a lo que la ley marque, ¿no? Entonces, para mí es un honor recibir este reconocimiento. La verdad, lo recibo en nombre de la facultad, creo que también en nombre de todo el equipo que me apoya. Estamos bastantes personas, son 150 alumnos que practican con nosotros por semestre. Hemos contribuido a tener más o menos 1,200 alumnos capacitados en la práctica del derecho y 800 en sembradores de paz. Entonces es un buen número que está fomentando que también se incremente el número de personas que ejercen el derecho, pero no únicamente a través de la confrontación, sino también a través del diálogo, que es la práctica que nos trae en esta Semana de la Mediación, y que felicito también al doctor Jesús España, porque en este corto tiempo que ha estado dentro de la dirección, ha contribuido a grandes proyectos y incluso traemos grandes proyectos con ellos, que incluso vamos a, después ya lo verán, queremos abrir otros centros de mediación universitaria dentro de las instituciones universitarias, en las sedes que nosotros tenemos en la actualidad 9 sedes, entonces que son 9 campus de la Facultad de Derecho en el estado de Nuevo León. Antes nada más se conocían 2 prácticamente y ahora tenemos 9. Y pues bueno, para mí agradezco que me hayas tomado en cuenta en este reconocimiento. Muchas gracias y gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Rafael Díaz Álvarez. Y antes de concluir, es un honor para nosotros otorgar un reconocimiento muy especial a los alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a Miriam Duami Sánchez González y a Luis Ángel Pérez Amezcua, quienes obtuvieron el primer lugar en el concurso de mediación Intramuros. En el marco de la Semana de la Mediación, edición 2025, queremos destacar su esfuerzo y dedicación, habilidades excepcionales que les permitieron alcanzar este logro. Su compromiso con la resolución pacífica de conflictos es un ejemplo a seguir y nos inspira a continuar fomentando la cultura de la paz. Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones a estos destacados estudiantes. Su éxito es un reflejo del excelente trabajo que se realiza en su facultad y nos llena de orgullo reconocer su logro en este evento. Muchísimas felicidades. Oigan, miren, hasta vinieron de uniforme y todo. Oigan, pues déjenme de platicarles que también otra de las actividades que hizo la Facultad de Derecho recientemente fue un concurso de mediación. Nos invitó a nosotros como Poder Judicial para formar parte del equipo de jurados, fueron por parte de otras instituciones como la Fiscalía, la Defensoría Pública y otras instituciones del ámbito académico, entonces que enriquecieron esta formación, ¿no? Y me parece que este tipo de eventos, pues a final de cuentas, hacen la realidad de lo que venimos a decir, ¿no? O sea, es decir, que no quede nada más en el discurso o en el aula, sino que también poco a poco vayamos a exteriorizarlo con este tipo de concursos. Así que, pues la verdad es que para nosotros fue muy gratificante que se hiciera este concurso universitario y que fuera específicamente en la materia de mediación. Así que nosotros también desde el Poder Judicial lo hacemos con mucho cariño y sobre todo con la intención de que ellos como jóvenes que se empiecen desde muy temprana edad a involucrar en estos mecanismos. Quizá nosotros, ayer lo decía el maestro Manning en su conferencia,
nos enseñaron mucho a esta parte de litigio, ¿no? A buscar el choque, buscar ganar, y poco se nos enseñó a negociar, ¿no? Entonces, me parece que ellos, como nueva generación del derecho, tienen otra concepción de solución de conflictos que va a venir bien para nuestra sociedad. Así que nosotros los felicitamos y les invitamos a que sigan en ese camino de la mediación. Voy a hacerles entrega, y bueno, también a su maestra que está aquí, la maestra Roble, que bueno, pues ella fue la que los coachó, la que los llevó a ese triunfo. Muchas felicidades, maestra, también. Un aplauso para ella. Sí, porque no llegaron solos a ese primer lugar. Muy bien, pues el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias, otorga el presente reconocimiento a Miriam Duami Sánchez González y Luis Ángel Pérez Amezcua por su destacada participación y primer lugar en el concurso de mediación Intramuros organizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se entrega el presente en el marco de la Semana de la Mediación 2025, organizado por el Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Se firma por un servidor, Monterrey, Nuevo León, a 4 de noviembre del 2025. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a todos los asistentes, agradecemos su presencia en este segundo día de la Semana de la Mediación 2025. Nos complace informarles que el día de mañana continuaremos con nuestras actividades programadas. En punto de las 10 de la mañana tendremos nuestro taller de introducción a la mediación, con sede en la UR, Laboratorio 4.0, Aula 3, planta baja, calle Mariano Matamoros 430, en el centro de Monterrey, Nuevo León, para posteriormente continuar a las 15 horas con la conferencia Justicia Ven Adolescentes. Muchísimas gracias.